rato? ¿Se dan cuenta cómo nos acercamos al Señor? Le dijimos, Señor, así como soy, así como estoy, en la misma condición en la que estoy, vengo a presentarme delante de ti. Y es lo que Dios quiere, lo que Dios espera de nosotros en cada una de las oportunidades que tenemos para acercarnos a Él. Pero al empezar este momento de reflexión, yo quiero darles a ustedes una oportunidad de pensar en lo personal. En realidad, este tiempo no es un tiempo de instruirles a ustedes de lo que dice la palabra del Señor para que ustedes lo sepan y lo guarden en su mente, en su memoria. Este es un tiempo en el que la palabra del Señor tiene la capacidad de cambiarnos, de transformarnos. Entonces, ¿qué tal si allí donde estás, en tu corazón, le preguntas al Señor algo así como, Señor, ¿hay algo que necesite cambiar en mi vida? ¿Tú orarías así a Dios? ¿Le harías esa pregunta al Señor? ¿Le preguntarías al Señor si hay algo que necesita ser cambiado en tu vida? Por favor, toma un momento en silencio para preguntarle. Tal vez el Señor ya te ha estado hablando de esto, pero pregúntale si hay algo que tiene que cambiar en tu vida. En realidad esto nos tiene que hacer pensar, hermanos. ¿Por qué hacemos las cosas como las hacemos? ¿Por qué tomamos las decisiones que tomamos? ¿Por qué administramos nuestros recursos como los administramos? ¿Por qué hablamos como hablamos? ¿Por qué nos vestimos como nos vestimos? Tomamos cientos de decisiones cada semana. Y hay algunas que son recurrentes, hay algunas costumbres que tenemos. Pero de vez en cuando tenemos que detenernos y preguntar delante del Señor, ¿será que hay algo que tengo que cambiar en mi vida? ¿Será que hay algo que tengo que dejar? ¿O será que hay algo que Dios quiere que incorpore a mi vida, que integre a mi vida? Esas son preguntas que nosotros nos tenemos que hacer y tenemos que cuestionarnos seriamente porque Dios quiere obrar en nosotros. Ustedes saben que esto de encontrarnos con Dios en Cristo Jesús, creyendo en Jesús, nos encontramos con Dios y no es solamente que bueno, nos encontramos, hola, ¿qué tal? Lindo verte y ya está. Encontrarnos con Dios implica un proceso de cambios en nosotros. No podemos encontrarnos con Dios y seguir siendo los mismos de siempre. ¿Se entiende eso? Tenemos que cambiar y hay cosas que tienen que cambiar en nuestra vida. ¿Y por qué tienen que cambiar? Y bueno, porque justamente hay cosas en nuestra vida que tal vez ofenden a Dios. Tal vez algo en nuestro estilo de vida, en nuestras costumbres, en la forma de hacer las cosas, tiene que cambiar porque Dios quiere que cambie para que nos parezcamos más a Él. ¿Ustedes se dan cuenta que nosotros somos producto de nuestra sociedad? Nosotros somos el resultado de lo que hemos recibido de nuestras familias. Desde pequeñitos somos enseñados, oigan, y ustedes les están enseñando a las nuevas generaciones. Entonces tenemos que ser especialmente cuidadosos con todo eso. Necesitamos saber que Dios quiere obrar en nosotros para que nosotros seamos más parecidos a Él. Y justamente por eso Él ha querido ser nuestro Padre. Pero yo quiero recordarles este texto que nos fue leído hace un momento y en donde se nos aclara qué es lo que Dios ha hecho en aquellos que han creído en Jesús. Esto está en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2 y lo que fue leído fueron los versículos 1 al 10. Efesios 2, de 1 al 10. Miren, y Él os dio vida a vosotros. Esto es lo que Jesús hace. Él es Jesús. Él os dio vida a vosotros. ¿Cuándo? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales
Anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esperen, vamos a pensar un poquito en estas palabras del Señor. ¿Qué es lo que hace Jesús en la vida de una persona que cree en Él? ¿Solamente le convence de que su doctrina tiene que ser diferente? No. Aquí habla de una transformación que tiene que ver con el estilo de vida, con las decisiones. Dice que cuando nosotros no teníamos a Cristo, estábamos muertos. Una persona que no ha recibido a Cristo Jesús como su Salvador es un zombie. Ustedes saben lo que es un zombie, han visto películas, ¿verdad? De esas películas de los muertos vivientes, ya saben, se ven raros y se ven extraños, ¿verdad? Pero la palabra dice que aquellos que no han recibido a Cristo Jesús como su Salvador no están vivos en realidad, no tienen vida. Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Gracias a Dios, Pablo le puede decir a los efesios, ustedes vivían de esa manera en otro tiempo. Pero miren, cuando uno no tiene a Cristo, vive siguiendo la corriente de este mundo. O sea, somos el producto de nuestra sociedad, de lo que nos rodea. Hacemos lo que hacen los demás. Vestimos como se visten los demás. Hablamos como hablan los demás. Seguimos la corriente de este mundo, pero eso no es todo. Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es ese? Satanás. No sé, mi hermano, solo blanca se llama. El príncipe del poder del aire, así lo llama aquí. ¿Lo digo mexicano o no lo digo mexicano? El chamuco, ¿verdad? Pero sí, justamente, una persona sin Cristo vive conforme a la corriente de este mundo, pero además de acuerdo con este poder espiritual que influye sobre las personas. Este espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y todavía aclara un poquito más adelante que vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Vivimos de acuerdo a cómo nos impulsan nuestras pasiones, nuestros deseos, la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y miren en qué nos convertía eso. Éramos hijos de ira, porque la ira de Dios estaba sobre nosotros. Déjenme decirles, es muy diferente que esté sobre nosotros la ira de Dios, que esté sobre nosotros el amor de Dios. Amén. Y en Cristo Jesús nosotros hemos encontrado el amor de Dios cubriéndonos, llenando nuestras vidas, obrando poderosamente en nosotros. Entonces, experimentamos un cambio tremendo. ¿Qué cambio fue este? Dice el versículo 4 en adelante. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, lo dice otra vez, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dios en Cristo, a los que creímos en Cristo Jesús, nos da vida, nos resucita, obra en nosotros para un estilo de vida, un nivel de vida totalmente diferente, para mostrar las abundantes riquezas de su gracia de allí en adelante. Y dice en el versículo 8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe.
Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Interesante esto. La salvación la recibimos porque Dios quiso salvarnos, por gracia, sin merecerlo. Eso de la gracia es cuando recibimos algo que no merecemos. Ninguno de nosotros mereció la salvación, porque nuestras acciones nos hicieron objeto de la ira de Dios. Pero Dios envió a su Hijo al mundo para que nosotros pudiésemos ser salvos por gracia, por medio de la fe, creyendo en Jesús. Y aclara, no por obras. Ninguna de nuestras obras puede pagar por nuestra salvación. Ahora, qué interesante lo que dice el versículo siguiente. Dice el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, fuimos salvos no por obras, no porque nuestras obras pagaran por nuestra salvación, pero fuimos salvos para buenas obras. ¿Se dan cuenta de esto? Y ahí es donde entra nuestro cambio. Ahí es donde entra esto de decidir a veces dejar ciertas cosas de nuestra vida y empezar a vivir de una manera diferente. Y miren, en muchos aspectos, así como Dios no impone que una persona sea salva, Dios no impone que una persona crea en Jesús, cada uno de nosotros decide. Dios va a guiarnos a decisiones en cuanto a nuestra forma de vivir. Y cuando empiezas a caminar con Cristo, empiezas a escuchar la voz del Espíritu Santo que te dice, oye, eso hay que dejarlo. Oye, esta manera de hablar no está bien. Esta manera de gastar tu dinero no está bien. Esta manera de relacionarte con los otros. Y así podemos seguir en todos los aspectos prácticos de nuestra vida. El Señor quiere obrar de una manera poderosa. Y gracias a Dios porque dice la palabra que Él ha puesto la voz de su Espíritu Santo para traernos convicción de pecado. Ustedes saben cómo se siente culpable, ¿verdad? Muchas veces escuchamos la voz del Espíritu diciendo, oye, qué feo que tuvo eso. Y nosotros tenemos que venir avergonzados y arrepentidos ante Dios para pedirle que nos cambie. Hemos estado en estos últimos domingos examinando la vieja historia que se encuentra en el libro de Jueces, la historia que involucra a este personaje que se llama Gedeón. Ustedes van a recordar que el pueblo de Israel estaba en severos problemas, eran invadidos, tenían problemas económicos, tuvieron que mudarse de sus casas para irse a cuevas y a lugares incómodos, tenían que esconderse para tratar de producir algo para comer porque no había forma, vivían una situación horrible y eran víctimas de sus enemigos. Entonces clamaron a Dios, así como clamamos nosotros cuando estamos en problemas. Y Dios les envió primero un profeta para que les enseñara y les dijera, oigan, esto que les está pasando es la consecuencia de cómo ustedes se alejaron de Dios. Ahora, después de eso, el ángel de Dios vino a hablar con este hombre. Este hombre que estaba escondido tratando de procesar el trigo para poder cocinar algo para su familia. Y cuando lo saludó, podía haber sido un desconocido. El Señor está contigo, le dijo, varón esforzado y valiente. Y él le dijo, ¿que Dios está con nosotros? Si Dios estuviera con nosotros, no nos pasaría todo esto. Y tenía todas las excusas. Era el más incrédulo de los incrédulos. Sin embargo, en él y en nosotros, Dios decidió obrar. Dios decidió hablarnos y Dios decidió llamarnos para ser parte de lo que Él quiere hacer, ser parte de su proyecto. Entonces, Gedeón habló y en algún momento él se dio cuenta que estaba teniendo una conversación con alguien que no era una persona más. Se veía como un ser humano, pero estaba hablando con el ángel de Dios, estaba hablando con la propia presencia de Dios. Y él se dio cuenta y le pidió confirmación. Confírmame.
espérame que te voy a traer mi ofrenda, le dijo. Y el Señor le confirmó su presencia. Pero miren lo que sucedió exactamente después de esa confirmación que el Señor le da a Gedeón de su presencia y su obra. Esto está en Jueces capítulo 6, del versículo 25 en adelante. Jueces 6, 25 en adelante dice: aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas, teniendo a hacerlo de día, por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí, el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él. Y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros: ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo, les dijeron: Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás: saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él: ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal, esto es, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Si ustedes estuvieron en los primeros mensajes que hablamos acerca de esta historia, van a recordar que dijimos que el pueblo de Israel estaba en problemas y entonces clamó a Dios. Y lo que uno espera cuando uno clama a Dios es que venga enseguida y solucione el problema. Pues Dios no lo hizo así. ¿Se dan cuenta? Dios le envió primero un profeta, le dijo por qué estaba la situación como estaba, cuáles eran las razones por las que habían sido entregados a sus enemigos. Y Dios trata con este hombre y fíjense que antes de liberarlo de los enemigos, Dios tiene que tratar el asunto de la idolatría que ellos tenían. Pero a mí este pasaje me ha hecho pensar muy seriamente en cuanto a cómo Dios nos conoce. ¿Sabes? Dios conoce exactamente todos los detalles de tu vida. No sé si ustedes observan lo mismo que yo en este pasaje, pero aquí hay una descripción de ciertas cosas que solo los que vivían en aquella ciudad conocían. Aquella noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre. Para empezar, Dios sabía que el papá de Gedeón tenía ganado y que tenía toros. Toma un toro del hato de tu padre. Pero no le dice, bueno, un toro, podía tomar cualquiera de los que había. No, eligió uno. ¿Se dan cuenta que Dios eligió uno de los toros? El segundo toro. Y además sabía cuál era la edad del toro. Dios sabía cuándo había nacido el toro. Así como sabe cuándo naciste tú y cuándo nacieron tus hijos. Dios sabe exactamente todos los detalles. El de 7 años, no cualquier toro, el de 7 años, el segundo. Y entonces dice: derriba el altar de Baal que tu padre tiene. ¿Qué es lo que está hablando Gedeón?
¿Se imaginan? Yo por lo menos, si yo escucho eso, inmediatamente yo bajo la vista y me siento avergonzado. Está hablando de los problemas de mi familia. Está hablando de que en mi familia hay idolatría. Está hablando de que papá levantó un altar a un dios pagano. Y ni mencionar las cosas que se hacían debajo de esos altares. Altar a Baal y altar a Acera. Y le dice el altar a Baal y corta también la imagen de Acera que está junto a él. Dios, en persona, se había paseado por la comunidad y había visto exactamente lo que había. Cada vez que Gedeón había pasado por aquel lugar y de alguna manera se había inclinado delante de la estatua del dios pagano, el Señor lo sabía. Ahora, si Dios sabía esto de Gedeón, ¿qué te parece que sabe Dios acerca de ti? Dios sabe lo que hay arriba de tu mesa de noche. Dios sabe lo que hay en tu teléfono. Dios conoce lo que tú le dijiste a la persona con la que estuviste antes de venir aquí. Dios conoce cada detalle de lo que hay en nuestras vidas. Y nosotros tenemos que ser respetuosos de ese conocimiento de Dios. Los seres humanos somos tan sabios y tan tecnológicos, hemos inventado aparatos que nos examinan internamente. Cuando yo era un poquito más joven pensábamos que los rayos X eran una maravilla. Hoy en día te meten en esa cápsula del CT scan y pero te sacan los detalles de lo que hay adentro tuyo y que ni se ven. Y nos creemos que, wow, ¿cómo hemos avanzado? Los ojos de Dios ven mucho más que lo que cualquier aparato que nosotros podamos inventar. Quiero recordarles estas palabras del Salmo 139. Dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. David lo supo decir, y esto es lo que le tenemos que decir también nosotros al Señor. Señor, tú me has examinado y conocido. Desde lejos conoces mis pensamientos. Dios conoció el rebaño del ganado del padre de Gedeón. Dios conoció los detalles de su comunidad y la idolatría que existía. De la misma manera, el Señor conoce hasta los aspectos más vergonzosos que pueda tener tu vida. Dice en Hebreos, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Con ese Dios es con el que tratamos nosotros. Ese Dios es el que está obrando en nuestras vidas. Entonces, hermanos, estamos descubiertos delante de Él. Y delante de Él
Él muchas veces se va a acercar a nosotros para decirnos, esto necesita ser cambiado. Este aspecto de tu vida no está bien. La forma en la que administras el tiempo, la forma en la que tratas a tal y cual persona, en tu trabajo, en tu familia, Dios lo conoce. Y Dios quiere ayudarnos a cambiar, no porque se haya encaprichado, sino porque es para nuestro propio bien. Así como lo hizo con Gedeón y con el pueblo, Dios quiere quitarnos aquella idolatría que nosotros podamos tener. Y ustedes me van a decir, ¿idolatría? Yo no tengo ningún ídolo en mi casa, no tengo ninguna estatua, ninguna representación, no me inclino, no le enciendo velas. ¿Saben? La definición bíblica de idolatría va más allá de las estatuas o de las representaciones. Cualquier cosa o persona que ocupe el lugar que solo a Dios le corresponde en nuestra vida es un ídolo. Y Dios nos va a pedir que quitemos el ídolo y que lo pongamos a Él en el lugar de mayor privilegio. ¿Se dan cuenta lo que hizo con Gedeón y con el pueblo? Quita a Baal, quita a Acera, levanta un altar dedicado a mí y hónrame en ese lugar. Es lo que Dios quiere hacer con nosotros también. Es posible, hermanos, puede ocurrir que aún después de conocer las cosas del Señor, a veces nosotros sigamos teniendo altares, sigamos teniendo idolatría, ídolos en nuestra vida, porque permitimos que determinados valores, determinadas cosas, determinadas personas sean tan importantes para nosotros que desplacen a Dios de su lugar de privilegio. El Señor Jesús confirmó que el mayor mandamiento, el más importante, es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Dios tiene que tener el mayor privilegio en nuestras vidas. Entonces, Gedeón recibió el desafío de cambiar, de hacer algo para cambiar. Ahora, no sé si se han dado cuenta, pero hay veces que cuando uno cambia, la opinión de los demás alrededor afecta. Hay personas que opinan acerca de ustedes, ¿o no? Casi todos los que los ven vivir tienen una opinión. Ah, sí, esto lo hiciste muy bien. Ah, esto no estuvo bien. Ay, ¿por qué dejaste eso? Y nosotros, en realidad, hay veces que podemos dejarnos influenciar por nuestro entorno. Y le podía haber pasado a Gedeón. Pero fíjense que el relato dice que Gedeón no fue a hacer aquella obra de mañana ni a la luz del día, sino que lo hizo de noche para evitar la reacción de los de la ciudad. Fue a escondidas. Pero qué bueno que Gedeón de todas maneras tuvo la valentía de hacerlo. Dice en el versículo 27, entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo. Este tiene que ser el principio regidor de nuestra vida. Tenemos que aprender a vivir como Dios nos dice. Eso es lo que hizo este hombre y por eso lo aceptamos como un ejemplo para nosotros. Él tuvo el valor de exponerse frente a los demás a hacer lo que tal vez no era tan popular para ellos, pero lo hizo porque Dios se lo dijo. ¿Qué vas a hacer tú? Porque Dios te lo dice. Necesitas cultivar el valor de vivir conforme a lo que Dios te dice que hagas. Y cuando lo hagas, hay veces que vas a despertar las reacciones de otras personas, como le sucedió a Gedeón. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado.
y cortada la imagen de acera que estaba junto a él. Y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Fíjense cómo Gedeón siguió la instrucción del Señor exacta. De la misma manera, Dios quiere que tú tomes su palabra y cuando Dios te diga algo, que tú hagas exactamente lo que Él te dice que hagas. Y entonces se dijeron unos a otros, dice el versículo 29, ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo le dijeron, Gedeón, hijo de Joás. Nunca falta un chismoso, ya saben. En la época de Gedeón y en la nuestra, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad, miren la valentía, dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Estaban todos ofendidos por el cambio que Gedeón quería introducir. Estos eran los mismos que acababan de escuchar al profeta que les dijo, están en problemas porque ustedes se alejaron de Dios, pero no querían dejar el libro. Pero Dios usó a este hombre para ayudar a su comunidad, así como Dios nos quiere usar a nosotros para ayudar a nuestra comunidad. Y lo querían sacar para que lo mataran. ¿Cómo cambió Joás? Joás era el que había levantado la estatua del dios pagano. La estatua que puso tu padre, le dijo Dios a Gedeón. Y ahora Joás respondió a todos los que estaban junto a él. ¿Contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. ¿Se dieron cuenta? Si es un Dios verdadero, que venga y pelee con Gedeón. El papá de Gedeón se había dado cuenta de que aquella idolatría estaba mal. Cuando nosotros tomamos decisiones sabias, cuando nosotros, obedeciendo a Dios, dejamos aquellas cosas que a Dios le ofenden, muchas veces nosotros vamos a ser de influencia para otras personas. Y fíjense cómo Gedeón fue valiente y obedeció, y el papá tuvo una actitud diferente y cambió y lo defendió. Y a partir de ese momento hasta sobrenombre le pusieron a Gedeón. Ya no lo llamaron Gedeón, le llamaron que contienda Baal con él. Jerobaal es el nombre que le dieron. Hermanos, nosotros somos llamados por Dios a cambiar para obedecerle y para honrarle a Él. Y tal vez haya cosas en tu vida que no están bien y que necesitas acercarte a Dios y cambiarlas. La palabra de Dios es tan linda, tan buena. Dice en Primera de Juan, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Les recomiendo memorizar ese último versículo. Porque Dios muchas veces nos va a llamar y nos va a decir, ven aquí, hablemos. Necesitamos hablar de esto. Y vas a tener que, con vergüenza, decirle al Señor, Señor, esto que hice, esta forma en la que actué,
esta costumbre que tengo, reconozco que no está bien. Reconozco que la tengo que dejar. Si nosotros decimos que no tenemos pecado, ¿se dan cuenta de lo que dice la palabra? Nos engañamos a nosotros mismos. Oigan, ninguno de nosotros quiere ser tomado por tonto. Pero llegar a engañarnos nosotros a nosotros mismos, mejor delante de Dios, que conoce todas las cosas, que nos ha examinado y conocido, tenemos que venir y decir: Señor, reconozco mis pecados, reconozco que necesito cambiar esto. Y es más, hasta le puedes pedir ayuda a Dios: ayúdame a cambiar. Yo estoy casi seguro que, aunque no lo dice el pasaje, Gedeón, antes de salir a derribar el altar, le pidió: por favor, Señor, ayúdame. Conocía a la gente de su pueblo. Si me ve el vecino aquel o el vecino aquel, va a haber problemas. Y Dios le ayudó. Y él actuó en obediencia. Y eso trajo un buen resultado. Saben que este fue el antecedente de la enorme victoria que Dios le va a dar al pueblo de Israel y a Gedeón para librarlos de la opresión. De la misma manera Dios quiere obrar en nosotros y quiere traer liberación y quiere traer victoria y quiere traer paz, pero muchas veces en el proceso vamos a tener que tomar decisiones firmes en cuanto a lo que necesitamos cambiar delante de Él. Por eso la pregunta que estábamos haciendo al principio: Señor, ¿hay algo en lo que tengo que cambiar? ¿Hay alguna cosa que tengo que cambiar en mi vida? Esa pregunta es la que tenemos que hacernos y es la que tenemos que tomar muy en serio para cambiar lo que Dios quiera que cambiemos y para andar en obediencia a Él. Porque cuando andamos en obediencia a Él, Dios nos da las mayores victorias que podríamos experimentar. Así que pensémoslo, por favor. Es posible que cuando ores y le preguntes al Señor si hay algo que cambiar, el Espíritu Santo te muestre algo específico en tu estilo de vida, en tus decisiones, algo que tienes que dejar, algo que tienes que abandonar. El Señor te va a dirigir para que, así como Gedeón y el pueblo de Israel, experimentes sus victorias haciendo lo que a Él le agrada. Vamos a orar. Amado Dios, estamos tan agradecidos a ti por amarnos, Señor. Y Señor, te damos gracias porque por amor a nosotros, tú no dejas de hablarnos de las cosas que necesitamos cambiar. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por reprendernos, Señor. Te damos gracias por mostrarnos nuestros errores. Tú sabes que nos avergüenzan, Señor. Y Padre, queremos venir delante de ti, dándote gracias porque tú nos examinas, porque tú desde lejos conoces hasta nuestros pensamientos. Y Padre, queremos estar delante de ti y pedirte ayuda para cambiar todo aquello que necesitemos cambiar. Señor, ayúdanos a andar en obediencia a ti. Ayúdanos, Padre bueno, a hacer lo que a ti te agrada. Y Padre, que podamos alegrarnos en vivir las victorias que tú nos das porque andamos en obediencia. Señor, gracias porque podemos reconocer que ninguna de nuestras buenas obras nos hace merecedores de la salvación. Pero Señor, tú nos salvaste para que andemos en buenas obras y por eso queremos andar en obediencia a ti. Así como tú le enseñaste a Gedeón a andar, queremos también andar nosotros. Señor, por favor, obra en la mente, el sentir, el corazón, la vida de cada uno de los que estamos delante de ti y ayúdanos a hacer los cambios, a tomar las decisiones que tengamos que tomar para andar en obediencia a ti. Que podamos honrarte, que podamos ser tus instrumentos y que podamos ser de influencia para otros que puedan
también encontrar en Jesús la salvación por nuestro testimonio. Gracias te damos, Señor. A ti sea toda la gloria y la alabanza, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, los anuncios. Nos falta la voz de Norma, ¿verdad? Pero les voy a dar los anuncios para que ustedes los recuerden. El miércoles vamos a tener nuestro tiempo de reflexión como siempre, pero no lo vamos a tener aquí. Nos vamos a la casa de los Cantú. La dirección, como era, está allí en el grupito de WhatsApp, ¿verdad? Sí, es en Gross, 2745 Road. Bueno, nos vamos a... está la dirección ahí. Si necesitan alguna aclaración, por favor, manden un mensaje de texto, les aclaramos, les damos las indicaciones. A las 6 de la tarde nos vamos a reunir allí y vamos a tener nuestro tiempo de reflexión en ese ambiente diferente. Ya lo tuvimos en casa de la hermana Blanca el miércoles pasado, están todos invitados. Les invadimos la casa, si no cabemos todos, nos vamos para el patio. No importa, pero celebramos juntos. El viernes, como siempre, tenemos nuestro tiempo de oración a las 6 de la tarde. Es un tiempo simplemente de buscar al Señor y estar en oración con Él. Y, miren, vamos a hacer algo diferente y especial el sábado. ¿Están listos para hacer algo diferente y especial? El sábado queremos invitarlos a tener un picnic. Desde las 9 de la mañana queremos encontrarnos en el Riverfront Park, el parque de Port Neches, donde hemos ido algunas veces, simplemente para compartir, hermano. Se prohíbe el chisme, pero sí podemos llevar la guitarra, cantar juntos, podemos llevar una pelota, los que puedan correr detrás de la pelota que corran, y lleven algo para comer, para compartir. Se acepta todo, pollito frito, hamburguesa, lo que sea, de todo, burrito, lo que venga. Pero vayan y compartan el tiempo que puedan compartir con nosotros el sábado desde las 9 de la mañana. ¿Dije bien? ¿Todo el día? ¿Todo el día? El tiempo que podamos estar. Quédense por lo menos hasta mediodía y después vemos. Algunos se me duermen después del mediodía. Sí. Lo ponemos en el pastito allí y ya. Bueno, y después de eso, el domingo, como siempre, tenemos a las 9 nuestro estudio y a las 10:15 el servicio. Y por favor, inviten a otros para que puedan compartir y para que el Señor siga obrando en cada uno de nosotros. Que el Señor les conceda una muy bendecida semana. Que Dios les bendiga.